Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Y estás asesorando, litigando asuntos, patrocinando, como ahora se dice, ¿no?, con los abogados patronos, patrocinando algunos juicios que derivan justamente de los despidos que se han registrado por parte del gobierno del Estado, de quienes fueron trabajadores del gobierno del Estado, y de manera reciente también por una cantidad importante de despidos que ha habido de trabajadores que colaboraban en el Ayuntamiento de Puebla y que ante el cambio de administración, ante el cambio de gobierno municipal que ahora encabeza Tony Galifayad, también ha habido despidos, un número importante. Y bueno, pues conocer tu opinión, tú que lo estás viviendo tan de cerca, Luis, junto con los ex trabajadores. Sí, es lamentable lo que está sucediendo. Pareciera que está repitiendo exactamente la misma historia que pasó hace 3 años con el gobierno del Estado en cuanto a los trabajadores que están despidiendo. Aquí están despidiéndolos de varias formas, desde que llegan y les solicitan la renuncia, los trabajadores que aceptan por miedo a alguna represalia, los trabajadores que despiden o que les ofrecen el pagarles un salario inferior de lo que realmente deberían de estar percibiendo, el cual también es atribuible a un despido. Muchos de esos trabajadores están aceptando por la necesidad de trabajar. Son trabajadores que no tienen partido, que no pertenecen ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD, ni a ningún otro partido, sino solamente son trabajadores que tienen muchos años de trabajar ahí. Como el gobierno del Estado pasó en el esquema de la desaparición del IAPEF, en donde despidieron trabajadores que ya tenían, mujeres trabajadoras que ya tenían casi 30 años de servicio, casi 27 años de servicio. Oye, perdón que te interrumpa, pero ahorita que comentabas del IAPEF, Toño, Nora, recordemos que la semana pasada comentábamos del tema de los del Hospital del Niño Poblano, que están en una situación de este tipo, y algunos trabajadores del ISSSTE que fueron prácticamente cesados, porque solo llegaron a ratificar, a informarles que estaban dados de baja, que habían sido rescindidos sus contratos, cuando algunos eran trabajadores de base. Pero antes los diputados habían dicho que esa disposición o ese decreto por parte del gobierno del Estado no repercutiría en sus trabajos. Y ve, así es. No, está afectando de manera grave. De hecho, hay una característica, hay una diferencia muy grande en lo que es ser trabajador de una empresa a ser trabajador del gobierno del Estado, del ayuntamiento, del gobierno federal. Los trabajadores de una empresa son susceptibles de ser despedidos porque al final del día quien es el patrón es el dueño de su patrimonio. Sin embargo, los que trabajan en la administración pública lo que son administradores. El patrimonio no es propio, no es de ellos, aunque a las autoridades del Estado, como el municipio, piensan o sienten que son dueños del patrimonio, no lo son. Entonces, esa característica evidencia una situación. Los patrones de la empresa pueden despedir a los trabajadores, pero los patrones del gobierno del Estado, del ayuntamiento, evidentemente están limitados a poder despedir a un trabajador. O sea, son indespedibles los trabajadores, salvo por justa causa. Y esa justa causa es un procedimiento administrativo que se debe llevar en las contralorías, ya sea la del Estado o de los municipios. Y una vez que se determine la situación o el esquema de lo que está pasando y que se califique como legal el cese, entonces ahora sí los podrán despedir, pero no de otra forma. No pueden despedir a los trabajadores. Por eso siempre el gobierno del Estado, los ayuntamientos, lo que piden son renuncias. Están generando en el Ayuntamiento de Puebla actas de abandono de empleo, y con ese simple hecho de generar actas de abandono de empleo creen que ya con eso se justifica el despido, y no es cierto. No pueden despedir trabajadores, tiene derecho de audiencia el trabajador burocrático. ¿Por qué? ¿Por qué los trabajadores burocráticos? Porque al final del día son ellos los que sostienen al sistema público que existe en el Estado, en el municipio, en toda la República. Entonces son trabajadores que no son susceptibles de ser despedidos de manera injustificada. El esquema de los procedimientos que se tienen que dar, todo ese tipo de procedimientos administrativos que se tienen que dar en el interior de las administraciones, tienen que ser legalmente probadas, porque al final del día el servidor público tiene la obligación de hacer lo que la ley le ordena, y obviamente el ciudadano tiene la libertad de hacer cualquier cosa mientras la ley no se lo prohíbe.
Entonces hay procedimientos muy específicos. Ese es un grave problema que existe entre, inclusive los trabajadores, al desconocimiento de este tipo de situaciones, o firman su renuncia, o si pretenden demandar, lo que hacen, lo que mentalizan es, pensar es, voy a ver un abogado laboral para que me defienda, y el problema es que el abogado laboral, con especialidad en derecho laboral, conoce de la Ley Federal del Trabajo, pero nosotros, los que nos dedicamos a los temas burocráticos, sabemos que la Ley Federal del Trabajo solamente aplicará de manera supletoria. Nosotros tenemos tribunales independientes, tenemos leyes independientes, jurisprudencias y tesis que emite la Suprema Corte y las autoridades federales, que son diferentes, y nuestra calidad es diferente, y los procedimientos también son diferentes. Desafortunadamente ha habido trabajadores que se han llevado el chasco de tener que litigar o representarse por algún abogado que sabe de derecho laboral, pero que desconoce el procedimiento burocrático. Exacto, ¿cómo irse a quejar los trabajadores despedidos, los burocráticos, al tribunal? Ahí es cuando el tribunal no tiene el gobierno del Estado. Acá nosotros sabemos, a mí me tocó representar al gobierno del Estado, mi especialidad no es solamente por el estudio, yo tengo 16 años de representar al gobierno del Estado, al Ayuntamiento de Puebla, algunas dependencias del Estado, etcétera, y solamente con experiencias como adquieres el conocimiento de estos temas. El problema que existe con los trabajadores burocráticos es el esquema de que los tribunales obviamente dependen, sus patrones son el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, su patrón es el Ayuntamiento, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, su patrón es el Gobierno del Estado. Al final del día es el mismo esquema, pero siempre se enderezan las planas en el colegiado, en las autoridades federales, generalmente determinan o revocan los laudos o las resoluciones que emiten estos tribunales, que invariablemente van a resolver en contra del trabajador y en favor del patrón, pero con los juicios de amparo generalmente les enderezan la plana. Aquí es algo importante que tienen que saber. Muchas veces cuando contratas un abogado laboral, el procedimiento, la representación de los abogados termina hasta que emiten el laudo. Y después hay abogados que cobran el excedente del amparo y la resolución y todo el rollo. Por eso uno sabe perfectamente que vas a perder el juicio en el tribunal, pero hay muy altas posibilidades de poder ganar el juicio en el colegiado, porque aparte las resoluciones las emiten mal, no ofrecen testigos, no generan certidumbre los patrones, porque saben y son sabedores que van a ganar, porque el tribunal está con ellos. Finalmente son empleados del gobernador o son empleados del presidente municipal, son puestos por ellos, pero al final hay una autoridad que puede emitir este tipo de esquemas, y ahí es donde entra el arte de conocer la categoría de un trabajador burocrático, ¿no? Eso es lo más importante. El problema es que no se da este esquema. ¿Cuántos despidos has detectado, abogado? Tanto en el ayuntamiento como en los 3 años que van de gobierno. En el gobierno del Estado, yo manejaba una cifra hace año y medio de 8,000 trabajadores, pero en realidad no son 8,000 y tantos, deben de ser alrededor de 12,000 trabajadores en los dos esquemas, desde despedirlos hasta despedirlos o amenazarlos en el esquema de: si te vas a quedar, en lugar de ganar los 6,000 pesos que ganas, ahora vas a ganar 2,000 pesos si te quieres quedar. Y ese no se contempla como un despido. ¿Por qué? Porque sigue dado de alta en el Seguro Social o en el Ayuntamiento, o en el ISSSTE. En el Ayuntamiento de Puebla están haciendo el mismo esquema. Están despidiendo trabajadores, les están disminuyendo el sueldo, y en el Ayuntamiento de Puebla, bajo esos dos esquemas, deben ser alrededor de 500 trabajadores que ya no están en el ayuntamiento. Entre el 15 de febrero y este día, ¿por qué? Es que en unos días más van a despedir a una cantidad impresionante más de trabajadores. El problema es que los trabajadores tampoco saben qué hacer. No, es un miedo, yo creo que se tiene. Y además, también el gobierno del Estado y también el ayuntamiento tienen ciertas, por así llamarlo, artimañas en las que también te dicen: ¿sabes qué, Juan Carlos? No te voy a despedir, nada más fírmame tu renuncia.
y en 15 días yo te vuelvo a marcar y vuelves a regresar a tu trabajo como si nada, pero por la burocracia te vamos a recontratar. Tú firmas tu renuncia feliz, sales de trabajar, 15 días de vacaciones, un mes, 2 meses, no te van a volver a contratar. Primer problema. Segundo problema que detectábamos en el Hospital Niño Poblano y en el ISSSTE es que amenazas de muchos tipos. La amenaza de si te quedas, no sabes cómo te vamos a tratar, no sabes cómo vas a tener que trabajar, va a ser una barbaridad lo que vas a tener que hacer porque vas a quedar como nosotros queramos. La segunda, pues hay muchas falsas declaraciones. Por ejemplo, en el ISSSTE nos tocó escuchar casos en el que, sabes que hay denuncias de negligencia médica en tu contra, mejor renuncia a que yo mañana vaya e interponga una denuncia a la autoridad pertinente sobre tu negligencia y hasta te privan seguir trabajando como doctor, enfermera, etc. Y la tercera problemática más grande y que dan pie a estas dos es el miedo que tenemos. Todo el mundo tiene el miedo y el conformismo, porque también corre la voz en todos lados. Está muy difícil la situación. Si no te quedas con 1,000 pesos a la quincena, ya no vas a encontrar en ningún lado. Y es lo que está pasando. El caso del ayuntamiento, sueldos de 8,000 pesos se están recortando a 1,450 a la quincena. Trabajando de lunes a viernes, un sábado cada 15 días, de horario de 9 de la mañana, y te lo dicen, no sabes a qué hora sales. Hasta que yo quiera te vas y si quieres. Entonces es una situación lamentable la que estamos viviendo y pues informar que no hay que tener miedo, que hay que no somos nosotros los que estamos haciendo algo malo, que al contrario están atropellando los derechos de cualquier trabajador de cualquier institución que haya vivido una situación como esta. Sí, aquí hay algo, a finales del año pasado se dio el cambio del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla. A mí me tocó conocer, por mi actividad, conozco de cerca a todos aquellos que andaban aspirando a querer ser dirigentes del sindicato. A todos los despidieron. Despidieron a todos los que querían ser líderes sindicales y pusieron a una persona que sí defiende los intereses de los trabajadores, pero que evidentemente está apoyada por la autoridad, por el poder, por el patrón. Finalmente se vuelve este sindicato un sindicato blanco. A nivel municipal están pretendiendo obviamente despedir al líder sindical, independientemente de sus características, cualidades y defectos. Finalmente es el líder sindical de los trabajadores del ayuntamiento, pero se le está pretendiendo despedir al líder sindical y generar el mismo esquema con todos los que pertenecen al sindicato y cambiar a un líder que sea a modo de esta autoridad. Esa situación pasó en la época de Luis Paredes. En la época de Luis Paredes despidieron a Israel Pacheco, despidieron a todos los sindicalizados de ese gabinete, metieron un sindicato blanco. Ese sindicato blanco estuvo gobernando 2 años y medio en la administración de Luis Paredes. Hay cambio de administración, ya existía un juicio contra la organización, en la Organización Internacional del Trabajo, en donde determinaron la improcedencia de lo que hizo el patrón y les ordenaron tener que restituir a los trabajadores. Nos vamos, Toño. Un récord. Está usted ya informado. Nos escuchamos en punto de la 1 de la tarde. Su servidor amigo José Antonio de la Vega se despide. Muchísimas gracias. Buenos días. Pásenla bien. Gracias. Nos vemos, Nora. Nos vemos, Juan Carlos, Toño. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en punto de la 1 de la tarde para llevarle la información más oportuna hasta su hogar. Un saludo para Juan Manuel Reyes, que nos lo pidió de manera muy personal, y un agradecimiento a todos. Juan Manuel, ponte a trabajar, por favor. Saludo triple. Y también para mi amigo Oscar Jean, que siempre me dice que vengo de negro. No, ya me estoy, al ratito me verá de blanco. Que no deje de ser mi fan, por favor. No, lo pierdo y ¿qué hago yo? Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.